el pasado también siempre es incierto, el pasado también siempre es incertidumbre. Nos inventamos lo que vivimos, no solo cuando lo estamos recordando, sino mientras lo estamos viviendo. Como va a ser imposible poder hablar de la memoria sin remitirnos a una pregunta sobre la verdad. Yo podría plantearles que involucremos en la reflexión sobre la memoria el cómo deseamos contar nuestra historia. Creo que eso es lo que a veces cuesta mucho del psicoanálisis, porque transgrede esencialmente la ficción de ser uno solo. Me interesaba lo de la cura es porque quizás algo del relato que nosotros sostenemos, de ese mismo relato, es lo que termina enfermándonos. Es decir, hay relatos enfermizos. Creo que el psicoanálisis propende por poner a prueba qué tanto cada uno se puede despegar de los hechos, para ficcionarse desde un relato lo más múltiple posible. Creo que lo que enferma es el relato único. Cualquier relato único es enfermizo. ¿Dónde se establecen esos puntos de confianza? O sea, cuando todo es una creación ficcional, ¿dónde se establecen esos puntos de confianza? ¿O se importan esos puntos de confianza? ¿O si simplemente lo que resuena de uno con el otro es ese relato me gusta, esa forma de ficcionalizar la realidad me atrae y por eso convengo tener algún vínculo con vos, ¿o no? Psicoanálisis para no todos. Bueno, bienvenidos, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es una nueva edición de Caído del Zarzo, el que no pregunta. Si de pronto es la primera vez que viene a este espacio, fue un espacio de conversación que nació el año pasado aquí en el claustro Confama, donde pensábamos que muchas veces hay como mucha lejanía en varios temas por creerlos muy abstractos o muy lejanos a nuestra cotidianidad. Y la idea con esto es, a partir de una pregunta simple, sencilla o incluso boba, una pregunta que normalmente se vería como la que haría un caído del zarzo, complejizar un tema y mostrar que realmente el caído del zarzo es quien no tiene esas preguntas y cómo podemos llevar cualquier campo del conocimiento a nuestra cotidianidad. Hoy los voy a presentar como muy similar, son Juan David López y David Tamayo, son psicólogos de la UPB, magísteres en investigación psicoanalítica de la UDA, son docentes, psicoanalistas, fotógrafo de aves. Bienvenidos, muchachos. Bueno, Pablo, muchas gracias también por estar acá. Queremos pues abordar esta pregunta sobre la memoria y nos proponía Pablo que habláramos acerca de si inventamos los recuerdos. Entonces pues vamos a tratar de explorar desde lo que nos enseña la clínica psicoanalítica, nuestra formación también como psicólogos, porque digamos que en la psicología se entrecruzan también formaciones en neuropsicología y creo que eso de algún modo también nos da otra forma de entender la memoria, que me parece un tema amplísimo porque de hecho lo podríamos plantear desde las neurociencias, desde el psicoanálisis también tiene algo muy importante que decir sobre la memoria que iremos desarrollando, también desde lo social con los conceptos de memoria histórica y de algún modo también en esa incidencia con lo político. Entonces, pues bueno, digamos que nuestra experiencia en el ejercicio clínico pues nos plantea una serie de interrogantes acerca de qué lugar darle al recuerdo cuando un paciente, por ejemplo, nos cuenta una historia de su infancia, qué lugar le vamos a dar a ello, cómo lo vamos a entender ese relato y además qué se puede hacer con esta cuestión que escucho muy frecuentemente y es lo que tiene que ver con lo que yo no recuerdo, pero también con lo que no soy capaz de olvidar, aunque quisiera, ¿cierto? Entonces uno en el ejercicio clínico, en lo que atañe a la memoria, se va dando cuenta de ese contrapunteo entre la memoria y el olvido. Creo que hay algo que podría pues empezar como planteando y es que el psicoanálisis se funda justamente en un concepto que tiene que ver con la memoria, que es la represión.
Y entonces la represión, tal como la define Freud, es un esfuerzo de desalojo de una representación o un afecto asociada a una experiencia vivida y que a partir de allí pues se va a fundar también la dimensión de lo inconsciente. Entonces me parecía importante decir que no hay un psicoanálisis que no tenga que hacer una investigación sobre lo que vivimos, lo que recordamos, lo que quisiéramos olvidar y no podemos, y que a partir de ahí vamos a empezar a instaurar una historia. Así que creo que desde ahí podemos empezar, así que David diga algo, no sé. Saludo, por lo menos. Sí. ¿Qué me pasa el micrófono? Bueno, el otro micrófono es porque tenemos un podcast, por si alguno no lo sigue, que se llama Psicoanálisis para no todos. Entonces también estamos grabando acá un episodio, por si alguna vez quieren chismosear lo que ahí conversamos sobre psicoanálisis. A mí me pareció muy interesante de entrada la pregunta que nos planteaba Pablo, y que es como la que vieron en el cartel de invitación, y es si nos inventamos los recuerdos. Porque incluso creo que desde el psicoanálisis uno podría plantear una pregunta válida y más disruptiva incluso, y es, nos inventamos lo que vivimos. No solo cuando lo estamos recordando, sino mientras lo estamos viviendo, eso qué grado de objetividad tiene, qué grado de hecho tiene. Porque finalmente cuando decimos nos inventamos los recuerdos, que creo que la gente hoy en día, ya que Juan David pone de entrada el tema de la represión y de la clínica, a la gente le preocupa mucho pensar, yo esto no me lo estoy inventando, esto sí pasó, de verdad, yo lo viví, ¿cierto? Y uno podría decir, pues, ¿usted cómo sabe que lo vivió? O sea, ¿al son de qué puede afirmar que usted vivió algo incluso cuando lo está viviendo? Y espero ahorita poderlo desarrollar un poco, porque eso nos lleva al asunto de que invención nos suena a, pues yo estoy delirando, yo me lo creí, pero inventar o imaginar tiene que ver con que cuando yo estoy viviendo algo, eso está inscrito para mí en una narración. Esto que yo estoy viviendo acá para mí significa una cosa, para Pablo significa otra, para Juan David significa otra, y ya ahí yo estoy inventando una vivencia diferente, una vivencia solo mía que es distinta a la de cada uno. Porque muchas veces creemos que el recuerdo es la copia exacta de lo que ocurrió tal y como ocurrió, y que yo la voy a poder evocar y la vamos a contrastar entre dos o entre tres o entre cuatro a ver cuál es la versión más completa. Y creo que no se trata de eso, ¿cierto? Creo que se trata más bien de cuál es el poder de la narración para crearme lo que estoy viviendo mientras lo vivo, y que eso entonces se vuelve mucho más potente cuando ya lo dejé de vivir. Cuando vuelvo, regreso, trato de volverlo a contar, porque además un recuerdo vale en tanto es contado, incluso para mí mismo. Yo, ¿por qué no puedo olvidar a esta persona? ¿Por qué soñé con esta exnovia de hace 4 años que terminamos y vuelvo a soñar eso que me está queriendo decir? Y yo me empiezo a contar una versión de por qué recuerdo, cómo recuerdo, qué siguió pasando, que me parece que es importante de entrada destacar eso del psicoanálisis, es que todo nos lo vamos narrando, el asunto es cómo nos lo narramos. Ahí hay algo, pues esta semana para llegar a la conversación, estuve releyendo como unos ensayos de un libro de Juan José Saer que se llama El concepto de ficción, que creo que ese concepto de ficción tiene mucho que ver con esto que estamos hablando hoy. Y hay un ensayo en particular que habla de Freud y los poetas. Y él empieza a hablar de por qué Freud le da cierta importancia a los poetas, englobando como en la poesía el teatro y las tragedias griegas. Y decía que hay dos, pues que él pensaba que había dos razones para eso, una retórica y una pragmática. La retórica iba en el sentido, y lo emparentaba mucho con muchos ensayos del siglo XX, muchos ensayos científicos del siglo XX, y era por las limitaciones mismas que en el siglo había sobre la ciencia, había como un enaltecimiento de las artes como las únicas capaces de ver ciertos misterios del universo.
Pero la pragmática era la poesía como en la psicosis engloba o puede tener una síntesis muy grande de significantes. O sea, en una frase y en una historia pueden caber un montón de significantes. Cuando ustedes dicen, o sea, cuando realmente estamos hablando del relato y normalmente el relato importa cuando, el relato solo importa cuando es contado, incluso a nosotros mismos, ese relato parte de unos fragmentos, tiene que partir de unos fragmentos de realidad, que es la preocupación de la que ustedes hablan de esto no me lo estoy inventando, esto sí pasó, esto, cómo se construyen esos, cuáles son esos fragmentos de realidad y qué se podría decir que es un fragmento de realidad o un fragmento de verdad si realmente estamos inventando todo lo que nos narramos y le narramos a los demás. Esto da cada risa porque hemos tenido muchos debates al respecto. Juan David defiende mucho la realidad, yo no tanto. Y me parece interesante y por eso planteaba de entrada la cuestión de ¿será que vivimos lo que vivimos o nos imaginamos lo que vivimos? Porque así de entrada pueden haber una serie de sucesos externos, hechos, que solamente van a importar en la medida de, solamente van a importar para nosotros desde el psicoanálisis, ¿cierto? Supongo que habrá otros saberes que eso les importa de otra manera, pero nos importan en tanto que son dichos, o sea, en tanto se pueden decir, se pueden articular en palabras, en tanto yo puedo venir a contarme algo. Yo creo que hay ejemplos claros que nos demuestran que cuando estamos viviendo algo nos lo estamos contando. Yo estoy acá conversando y puedo estar pensando, mientras lo estoy haciendo, cómo me están viendo, qué estarán pensando de eso que estoy diciendo, estoy haciendo el ridículo, será que me puse rojo, y me estoy contando una cantidad de cosas que están afectando todo lo que voy diciendo y que van dando un tono a lo que ocurre, ¿cierto? Esto cobra además mucha relevancia para el psicoanálisis porque, yo no sé si a Juan David le ha pasado, hay gente que llega a análisis, por ejemplo, porque soñó algo, no porque vivió algo traumático, no porque tuvo una experiencia X que lo dejó terriblemente afectado, sino porque tuvo un sueño, que yo quizá el sueño le estaba diciendo una experiencia homosexual y yo porque soñé que soy homosexual, eso me pasa, yo de verdad soy homosexual o no soy homosexual, ¿esto qué quiere decir de mí? Y tiene un valor tal cual que si hubiera vivido una experiencia o quizás mayor, ¿cierto? Entonces ahí para uno desde el psicoanálisis importa mucho más el factor narración, el factor sea como sea que eso aparezca, eh, cómo usted lo puede narrar de si ocurrió o no ocurrió. Porque además aparece otra figura interesante y es lo que Freud llamaba recuerdos encubridores, y que es que yo puedo tener un recuerdo, jurarlo, tenerlo absolutamente vivido. De hecho, Freud dice que entre más vividos son, por ejemplo, los recuerdos de la infancia, más sospechosos deben ser. O sea, mientras yo más leo los colores, los detalles, más me acuerdo de las palabras, Freud dice, usted eso no lo vivió. El realismo es una prueba de que eso es falso. La pregunta es, ¿habría que buscar la escena real? ¿Habría que ir a apuntar hacia ella o no? Porque tampoco vamos a tener una prueba de que eso ocurrió, ¿cierto? Quizá la mamá le dice, es que eso nunca pasó, yo nunca le pegué con, ¿qué yo? Un surriaco. Con un surriaco, con una paila, yo no le pegué así. Y el muchachito, pues que sí me pegó y que me traumatizó, es una mala mamá, y se vuelve una versión contra otra. Entonces, creo que por lo menos desde mi postura no cobra tanto valor el hecho de si algo ocurrió o no ocurrió, porque además no hay un punto de verificación y no sería el interés. No sé, Flaco, ¿cómo lo ves? Bueno, no, evidentemente va a haber conflicto en este episodio, porque, a ver, creo que pues varias cosas. Es que uno de los descubrimientos que hacíamos como en la previa del episodio es como va a ser imposible poder hablar de la memoria sin remitirnos a una pregunta sobre la verdad. Y en ese sentido, creo que se puede hacer una distinción. Hay una famosa frase de Nietzsche
que dice no hay hechos, solo interpretaciones, ¿cierto? Y eso puede llevar, digamos, a una postura como la de David, en la cual se desconoce que también hubo hechos. Yo creo que se puede plantear como hubo hechos, pero que quedan muchas veces sepultados entre las distintas interpretaciones, pero eso no quiere decir que no haya habido un hecho. Por eso él dice que soy creyente de la realidad. Ahora, creo que, por ejemplo, nosotros en el espacio clínico, por supuesto, trabajamos es con el relato del paciente, pero vaya y háblele pues a un abogado, a un forense, y plantéele que es que lo que vale es el relato que cada quien se haga de eso. No, para eso hay un sistema de búsqueda de pruebas, de ver qué de esa realidad efectiva quedó marcado por ciertos hechos y a partir de ahí rastrear algo de la verdad. Pero esa no es realmente pues nuestra materia como tal, porque no tenemos los recursos y quizás tampoco, creo yo, es parte del interés del psicoanálisis. Les quiero leer es un fragmento de uno de los casos, digamos, más famosos de Freud, que es el caso Dora, asociado pues a la histeria, y él dice lo siguiente: en primer lugar, el enfermo, por los motivos todavía no superados de la timidez y la vergüenza, o la discreción cuando entran en cuenta otras personas, se guarda consciente y deliberadamente una parte de lo que le es bien conocido y debería contar. Entonces miren que en un relato, en la ficción íntima que cada sujeto va a contarnos en el escenario del análisis, hay algo que el sujeto conscientemente dice, uy, yo no puedo soltar esto todavía. Y pueden pasar a veces 2, 3 años, en mi caso fueron 3 años, hasta que en una clase de psicoanálisis una profesora dijo algo que a mí me marcó mucho y dijo, el análisis anda al ritmo del paciente. Y yo dije, entonces el mío va muy lento. Y dije, no más, voy a soltar esa bomba. Y fui y dije, hoy voy a hablar de una cosa que no había sido capaz de hablar nunca. Entonces, y pasa eso, ya ahora yo que estoy del lado del analista, digo, es increíble cómo eso cambia todo el relato del paciente cuando se nombra algo que deliberadamente había sido excluido del relato. Luego, entonces dice Freud, muy bello, este es un fragmento con dotes poéticos, esta sería la contribución de la insinceridad consciente. En segundo lugar, una parte de su saber anamnésico, del cual el enfermo dispone en otras oportunidades, no le acude durante el relato, sin que él se proponga guardársela. Es la contribución de la insinceridad inconsciente. Entonces, vamos re mal, ¿cierto? Porque por un lado hay una parte que yo estoy sustrayendo de mi relato conscientemente, hay otra que quisiera poner, pero inconscientemente hay una censura que impide que eso emerja a la conciencia. Tercer lugar, nunca faltan las amnesias reales, lagunas de la memoria en las que han caído no solo recuerdos antiguos, sino aún muy recientes. Y además, espejismos del recuerdo, hermoso esa imagen, que se formaron secundariamente para llenar esas lagunas. Entonces, aquí lo que vemos es algo que les quiero recomendar, 2 referentes asociados a la memoria. El primero tiene que ver con una conferencia que encuentran en YouTube que se llama ¿Qué nos enseña la neurociencia sobre la memoria?, de un neurocientífico llamado Rodrigo Quian Quiroga, que me pareció muy interesante porque retoma inclusive a Funes el Memorioso y toda esta parte de la ficción, y luego de eso vean la conferencia del mismo proyecto de BBVA que se llama Aprendemos Juntos 2030, de un psicoanalista que se llama Gabriel Rolón, hablando sobre la memoria de su padre. Son 2 formas completamente distintas de concebir la memoria y creo que el psicoanálisis, digamos que
le da una forma muy distinta de abordaje a la memoria y a la ficción en la medida en la que involucra el deseo del sujeto, ¿cierto? En la medida en la que involucra el conflicto psíquico, que hace que entonces no se pueda pensar un olvido solamente como un fallo en las conexiones neuronales, o que, por ejemplo, hubo una falla en cierta zona cerebral como el hipocampo, sino que además, y ahí es donde se vuelve a veces casi muy difícil la conversación entre neurociencias y psicoanálisis, porque las neurociencias no involucran muchas veces este factor como displacentero, del displacer, el placer y el recuerdo. Entonces, creo que frente a esto, yo podría plantearles que involucremos en la reflexión sobre la memoria el cómo deseamos contar nuestra historia, ¿cierto? Creo que ese punto es muy importante. Y como muchas veces el análisis, y por eso mucha gente se va, o por eso mucha gente no le gusta esto, te va desbaratando muchas veces ese relato. Qué pena pues, pero es que eran muchas cosas, estoy muy emocionado. Pero no sé si sobre esto se les ocurre pues alguna idea sobre la ficción, porque yo creo, Pablo, que muy bacano también poder verlo desde lo que nos traía sobre esa ficción, cómo se construye esa ficción. Yo iba para allá y es cuando nació esta conversación, inicialmente iba a ser la pregunta simple o sencilla, iba a ser ¿por qué escribimos? Porque me interesaba ese vínculo entre el psicoanálisis con la ficción, con la literatura sobre todo de ficción. Ese privilegio que tiene el psicoanálisis con la literatura, pues, o con la poesía o con el teatro, es sobre todo que el sustrato o sobre lo que separan es exactamente el mismo, es el relato. Y es por qué este relato es importante en este momento, tanto para la literatura como para cualquier ficción, ¿cierto? Hay algo que a mí me gusta mucho repetir en clase de narrativa y es la historia normalmente no es lo que más importa, pues lo anecdótico de la historia no es lo que más importa, sino cómo esa historia es contada. Y empiezo a hablar de casi a finales de 1800, un dramaturgo, George Polti, cogió todas las obras de teatro, hacer un análisis de qué se trataban. Quería hacer un análisis de qué iban, todo el teatro, de qué iban todas las novelas, y llegó a que toda la literatura, toda la ficción se podía resumir en 36 situaciones dramáticas. Y desde ahí quedaron 36 situaciones dramáticas que han venido reduciéndose desde 1800 hasta acá a llegar a casi 12 en las últimas revisiones que hay. Pero digamos que lo que se conviene son 37 situaciones dramáticas, que si vemos que las situaciones dramáticas finalmente son una metáfora de lo que nosotros somos, o sea, es como aterrador, pero también tranquilizador. Es como yo me puedo meter en 37 problemas en la vida, 37 tipos de problemas en la vida, y eso es medio tranquilizante. Lo que importa no es que sean 37. Porque 38 muy horrible. No, ya, mucho. ¿Qué hace 36, 38 libros. Pero lo que importa no es que esos 36 problemas existan, 37 problemas, no recuerdo si son 36 o 37, es una imprecisión ahí. No importa cuáles sean esas situaciones dramáticas, porque se han ido contando y contando y contando y contando. Es decir, 1000 veces sí he dicho te amo, pero todavía seguimos escribiendo historias de amor y todavía nos siguen gustando las historias de amor. No importa por qué contamos esas historias, sino que se renuevan con el estilo o con la mirada de los escritores o de los narradores. Lo que importa ahí no es el significante, sino el significado que se le da a eso. No importa la historia, importa el significado que se le da y cómo yo voy a esa historia, cómo está contada esa historia. Me interesa mucho eso, cómo se liga con el psicoanálisis, porque también parece que al psicoanálisis no le interesa tanto el relato, sino por qué la elección de ese relato y por qué ese relato se elabora como se elabora. O sea, no es lo que pasó, es porque usted está volviendo sobre ese relato. Y es volviendo a lo que decías ahorita de no interesa tanto si eso es verdad o no es verdad. Hace poquito estaba viendo un video de Tamara Tenenbaum donde ella hablaba de la queja y decía por qué la queja le importa tanto al psicoanálisis, y es porque independiente de si, por ejemplo,
tu pareja te fue infiel, pero vos llevas contándole la misma historia todos los días a tu mejor amigo, todos los días, ahí lo que hay es un delirio sobre ese hecho. El hecho ocurrió, te fue infiel y eso tiene algunas implicaciones, pero es porque qué es lo que hace y que vos repitas ese relato y cómo te estás construyendo ese relato y qué es lo que ese relato hace en tu propio relato y cómo se inscribe al resto de tu vida. Sí, que creo que ahí sería bueno para que David nos cuente qué piensa, porque esto en el trasfondo también puede plantearnos la pregunta entonces de qué es la cura, cómo se encamina un análisis, ¿cierto? Con respecto justamente al relato que nos hacemos. Entonces te escuchamos. Pues que, a ver, yo creo que ahí sí habría una particularidad del psicoanálisis y es que como de manera muy automática e intuitiva cuando uno habla de estas cosas empieza a surgir el relato, ¿cierto? Juan David ahora decía como tener en cuenta el deseo, cómo deseo yo que mi historia sea contada y me parecería a mí que lo verdaderamente subversivo del psicoanálisis es el problema de no poder hablar de el relato. Y no el sentido de que el relato como una verdad, sino de que cuando uno va a análisis se da cuenta que uno mismo se cuenta muchos relatos sobre lo mismo. A veces más coherentes, a veces menos coherentes. Pueden haber muchas voces. Cuando uno le dice a una persona, diga todo lo que se le venga a la cabeza, así le parezca ilógico, estúpido, vergonzoso, así no quiera hablarlo, la instrucción es esa, ¿cierto? La mayoría de la gente no la cumple y no la cumple por un motivo y es que lo primero que alguien quiere es que haya un relato. Yo no quiero estar contando algo sobre mí, no, esta situación fue terrible, me dieron celos y de la nada se me ve una imagen de que quizás eso pudo tener algo bueno para mí. Y yo no quiero introducir la hipótesis de que eso tuvo algo bueno y que al mismo tiempo fue malo y que al mismo tiempo fue triste y que al mismo tiempo fue feliz. O sea, creo que el psicoanálisis ahí, más que acercarse, por ejemplo, a la literatura dramática, a las novelas, al teatro, tiene muchas cercanías con la poesía. Una sola poesía, un solo verso de poesía puede hacer una difusión de imágenes impresionante. Dentro de la misma puede caber eso tan bello, pero tan triste, pero me conmueve, pero qué feliz, un solo verso. Y quizá eso es más cercano a lo que ocurre en un psicoanálisis. Y es permitir que hablen las muchas voces que están ahí guardadas, que uno por intentar de ser uno mismo, por ser uno solo, por ser coherente, por que el otro no lo vea como un loco. De hecho, cuando las personas se permiten empezar a hablar así, pues yo estoy hablando incoherencias, pues yo le estoy diciendo cosas que no entienden, no sé si me está entendiendo. No se preocupe porque lo entienda, porque la primera función de ese relato único y coherente es que el otro de verdad me comprenda y cuando me comprende va a poder juzgar si es verdadero o falso. Y por eso el psicoanálisis creo que no se debe interesar por si es verdadero o falso, ni si eso de verdad tiene un hilo narrativo único, porque lo que yo quiero es darse cuenta que no hay un hilo narrativo único. Estalle los múltiples hilos, e incluso qué pasa si usted le pone valor de verdad a esta frase, si le pone falsedad a ella, pues porque todo se va moviendo en medida que eso ocurre, ¿cierto? Se me ocurrió esta idea, pero yo pienso que es falsa. ¿Y usted por qué piensa que es falsa? ¿Qué pasa si usted, ahora que decía lo de la homosexualidad que a veces ocurre en la clínica, se me viene una imagen de mí besando a un amigo, pues a mí mi amigo no me gusta. ¿Qué pasa si sí? ¿Por qué eso lo escandaliza tanto? Deje hablar ese lado, ¿cierto? Y todas las implicaciones que tiene en la vida y aparecen vidas posibles, ¿cierto? Y si al mismo tiempo soy, no soy, más o menos soy, creo que eso es lo que a veces cuesta mucho del psicoanálisis porque transgrede esencialmente la ficción de ser uno solo. Hay algo ahí, pues volviendo como con la ficción, volviendo a hacer como el link con la ficción y de la creación ficcional del relato, hay algo muy importante en la ficción que es, a la ficción no le importa la verdad, le importa que las cosas sean verosímiles, le importa que el relato sea verosímil. Escuchándote, creo que tiene algo que ver con esto, pues o sea,
¿cómo hace usted que su relato sea verosímil para usted? Pues, o con lo que usted siente y cuénteselo y relabórelo hasta que esa vaina tenga algo de verosimilitud para usted, pues que es como esa primera preocupación de si me está entendiendo, de no me está entendiendo, es yo quiero que esto tenga algún sentido, quiero que esto sea verosímil. Sí, creo que esa es la primera preocupación, pues, y gran parte del lío. A ver, un poco lo que plantea Freud, que me parece que a veces se queda una versión muy escueta, ¿cierto? Es como, si a mí me ocurrió algo que me generó displacer, entonces por evitar el displacer se va a dar la represión. Pero el problema es que más allá del displacer, todos vivimos situaciones sumamente displacenteras que no podemos olvidar, que volvemos a ellas. Hay gente que no es capaz sino de hablar de displacer. Póngalos a hablar, cuénteme una historia feliz, termina en una desgracia, es inevitable volver a ella. Eh, entonces creo que ese no es el asunto. No, lo que Freud plantea es como el yo es un núcleo coherente, es mi versión más verosímil de mí mismo, y entonces hay otras interpretaciones que algo en mí hace, otras formas de leer la realidad, otros deseos que no se pueden articular en ese núcleo. Y como no se articulan en ese núcleo, lo que llama represión es que yo no sé dónde ponerlas, quedan como sueltas, ¿cierto? Y eso que queda suelto, de algún modo, Freud lo va a decir, insiste, intenta aparecer, solo que como yo no lo sé acomodar, además no sé responder desde eso. Pues yo no sé responder. Si yo siempre soy tosco y duro y de pronto se me aparece algo que me conmueve, no sé responder con esa ternura o llorar, ¿cierto? Entonces no lo sé hacer, no porque en mí no exista el impulso a hacerlo, no porque mi coherencia no me lo permite. Y entonces terminamos encartados con eso, porque el intento es de ser coherente. Entonces yo creo que el psicoanálisis implicaría no se obligue tanto a la coherencia. O cómo ampliar para que un solo yo pueda albergar múltiples manifestaciones de manera coherente. No sé cómo lo ves, si tenés algo Coherente. Ya voy mal. No, creo que vamos ahí, pues les proponía que habláramos también como del transcurso de un análisis, porque por lo menos en mi experiencia eso implicó muchas veces como cambiar el punto de vista del relato, ¿cierto? E integrar cosas que no me convenía contarme, pero saber que ahí estaban y que eso también hizo parte. Entonces yo me acuerdo de una cita, pero me acuerdo parcialmente, porque vean que esto es muy interesante para el psicoanálisis. Yo me acuerdo de una cita en donde yo creo que se manifestó mi lado oscuro, pero una cosa así terrible, y siempre mi relato había sido desde el lado del bien, de la bondad, de la ternura, del cuidado. Reconciliado con tu lado femenino, es que Sí, creo. Y entonces, de un momento a otro, pero casi como si hubiera sido un lapsus, pero como que yo dije una cosa así, y la analista llegó y me dijo, Juan David, ¿usted se escuchó lo que dijo? Yo dije, ay, sí, sí, me escuché y ya después de aquí no hay reversa. No me acuerdo qué dije, está bien reprimido, pero yo sé que me fui en el bus muerto de la risa, porque yo decía, yo no puedo creer que esto también sea yo, ¿cierto? Entonces creo que va como en la vía de lo que están diciendo y que el análisis permite quizás integrar esas otras perspectivas, y me interesaba lo de la cura es porque quizás algo del relato que nosotros sostenemos, de ese mismo relato, es lo que termina enfermándonos. Es decir, hay relatos enfermizos y hay relatos que no nos permiten quizás ver una interpretación distinta posible. Y es a partir de esa interpretación distinta posible que uno puede ubicarse como sujeto desde otro lugar. Si no, no tendría mucho sentido lo que hacemos, ¿cierto?
Hay mucho de la construcción del relato propio y del relato colectivo que se emparenta, pues creo que cuando uno lo ve con el relato colectivo es mucho más evidenciable que es algo creado, en el sentido de que pues, todos tenemos o conocemos ese lugar común de la historia, la cuentan los que ganaron, pero también está ese lugar común de la vida no es la que uno vivió, sino cómo la vivió y cómo la recuerda para contarlo, que son dos frases que finalmente dicen lo mismo. Cuando vos te sorprendes con eso, que también sos en un proceso psicoanalítico, es porque el relato siempre cambia con el tiempo. Y quisiera que habláramos un poquitico de eso. ¿Es el relato de verdad siempre cambia con el tiempo o puede haber algún relato fundamental? Para los dos casos, para el relato propio y para el relato colectivo. ¿O siempre va a ser una reinvención del relato y una reconstrucción del relato y un pasar por el relato y reescribir y reescribir y reescribir? Yo quiero decir ahí algo porque leí por ahí una frase que decía, es más fácil cambiar el pasado que el futuro. Es decir, creo que podemos partir de que entre, el hecho con su verdad inherente y la palabra hay una pérdida irremediable. Y en ese sentido, creo que sobre todo eso lo podemos, digamos, ver más con Lacan, como de algún modo el significante por su cualidad lábil, que pues perdónenme, pero es que funciona el ejemplo, el teléfono roto, es justamente eso, la labilidad de ese significante que va incluyendo a otro sujeto hace que cada vez ese pasado se reinvente constantemente. Entonces yo creo, ahí es donde dice que ya soy creyente de la realidad, que evidentemente las cosas pasaron de un modo, pero que a eso no podemos acceder nosotros por la vía de la palabra. Y en ese sentido, toda historia es siempre susceptible de ser reeditada a partir de la conveniencia, porque ahí pienso también mucho en Foucault, pues que es uno de los promotores, digamos, de esta relación entre voluntad de verdad y voluntad de poder, donde justamente la práctica de la hegemonía de un discurso, de generar ciertos sistemas que aplaquen las otras perspectivas, tiene que ver con un control de ese discurso para legitimar una verdad como única, cosa que va justamente pues como en la vía contraria de lo que plantea el psicoanálisis, ¿cierto? Que es permitir que esas otras voces hablen. A ver, lo que pasa es que entonces eso nos dejaría en que lo que se puede de algún modo cambiar son las interpretaciones. Es decir, el hecho ocurrió, yo puedo cambiar la manera en que lo interpreto y eso ya me genera una narración distinta del mismo hecho, ¿cierto? Habrá que verlo, ¿cierto? ¿Qué posibilidad hay de modificar algo incluso en lo que se llamaría el hecho mismo? Pero eso es sumamente complejo pues que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque tratamos de estar amarrados al relato colectivo. Yo creo que ahora que vos decías como la diferencia entre memoria individual y memoria colectiva, la pregunta sería si existe una memoria que no sea colectiva. En el sentido de que finalmente cualquier hecho se va a inscribir en mí por lo que otros me narraron que es importante, no es importante, por si eso es disidente respecto a esa importancia, pues si yo me fijo en un detalle en el que nadie se fijó, yo me quedo muy anclado en ese detalle porque además sé que nadie se fijó, ¿cierto? Entonces yo creo que me lo guardé solo para mí, me lo guardé solo para mí porque los demás le dan importancia. Entonces siempre hay una interacción entre lo que yo vivo y los demás viven. Y creo que es sumamente difícil no intentar apegarse a los hechos. No, yo hoy en día además tenemos mucha desventaja nosotros en esta época con ese asunto. Uno, por ejemplo, en la clínica hay una cosa que es fascinante y es como alguien llega y me dice,
vea, es que ella me dijo X y X cosa, le muestro, eso fue por chat, si quiere se lo leo, o le pongo el audio, ¿cierto? Sí, sí. Como que ni siquiera quiero narrarlo, no quiero que pase por mi narración, sino que creo que eso es así, pues quiero comprobarle a usted que eso pasó efectivamente y que entonces no hay otra interpretación posible porque eso ocurrió. Y cada vez tratamos como de cernirnos más a esto es verdad y es la única interpretación viable. La apuesta psicoanalítica sería tratar de aléjese un poco más del hecho. O sea, ¿qué otras lecturas hay posibles de eso? Incluso qué otros personajes que quizás sin estar ahí jugaban de algún modo, ¿cierto? No es lo mismo que alguien llegue a decir, mi papá fue un hijo de puta, acá se puede decir eso. Mi papá fue un hijo de puta y me maltrató, ¿cierto? Y que uno le diga, cuénteme la historia de su papá. Y que entonces toda la cita que se iba a ir en hablar de que mi papá era un abusador, de la nada se fue yendo a que aparezcan otros personajes y de la nada, lo voy a decir como de esta manera, que me maltrató no fue mi papá sino mi abuelo. Porque empiezo a ver el reflejo de mi papá en mi abuelo y cómo me permite eso tomar distancia, porque aparece que mi papá ya no es ese personaje que yo había creado, sino que es otro, que también fue maltratado y entonces puedo crear una identificación con él y quizá eso permita la cura en la medida de lo que Juanda decía ahora, para pensarlo, cuando aparecen otros personajes en esa escena. Entonces, ¿qué valor tienen los personajes? No estaban ahí, pues realmente era la conversación de él con el papá. A ver, pues no sé si el golpe que me está contando es real o no. Y quizás si la persona se va diciendo, pues me lo pegó mi abuelo, eso lo tranquiliza y se acabó. Entonces, creo que el psicoanálisis propende por poner a prueba qué tanto cada uno se puede despegar de los hechos, para ficcionarse desde un relato lo más múltiple posible. Creo que lo que enferma es el relato único. Cualquier relato único es enfermizo, creería yo. Hay algo todo, pues de la perspectiva psicoanalítica que me parece muy compleja cuando uno aborda, pues cuando uno acepta que que la construcción del relato siempre es un hecho creativo y que tiene mucho de ficcional, es que tiene algunos fragmentos de verdad, pero que poco importan. Cuando yo sé que la construcción del otro y la construcción del relato del otro también es una ficción, hay algo que me parece muy problemático y es el hecho de la vinculación con el otro, no dentro del psicoanálisis, sino en una relación cualquiera. Cuando yo sé que el relato ajeno también es una construcción como la mía, ¿cierto? Y es donde se establecen esos puntos de confianza. O sea, cuando todo es una creación ficcional, ¿dónde se establecen esos puntos de confianza? O si importan esos puntos de confianza, o si simplemente lo que resuena de uno con el otro es ese relato me gusta, esa forma de ficcionalizar la realidad me atrae y por eso convengo tener algún vínculo con vos, ¿o no? No. Qué pregunta tan complicada, eso no estaba en el guión. Sí. eh, a ver, es que creo que justamente ahí el psicoanálisis puede tener efectos importantes. Yo creo que hoy en día, cada vez más, además en nuestro contexto, creo que de manera necesaria, hay una cierta obsesión con la verdad, pero creo que cuando entendemos verdad como hecho y no verdad como pacto, la cosa cambia, ¿cierto? Porque entonces vamos a tratar de descubrir los hechos, pero es que usted lo dijo, acepte que lo dijo, usted sí lo hizo, pues sí, ya sí, pasó, quizá, yo qué sé. Pero, ¿qué vamos a pactar con eso que ocurrió? ¿Qué relato nos podemos contar? ¿Qué relato puede llegar a alguien a contarse a partir de eso? ¿Qué tanto podemos construir ficciones compartidas que incluyan tu relato que no se acopla del todo al mío, mi relato que no se acopla al tuyo ni al mío mismo, ¿cierto? Para pactar sobre unos mínimos. Y creo que la verdad quizá está en ese pacto con un problema y es que entre más implícito sea el pacto, mejor.
¿Qué quiero decir con esto? Que cuando decimos, bueno, entonces vamos a quedar en esto, listo, quedemos en eso. Ya uno está pensando 35, 36 maneras diferentes de romper el pacto y de salirse y de, pero ¿por qué me están controlando? O sea, o uno mismo, bueno, lo voy a cumplir, pero se le ocurre la forma y uno termina de pelea con uno mismo. Entonces, el pacto entre más se haga como relato único, vamos a establecernos y pararnos acá, más se desestabiliza a sí mismo. Creo que el psicoanálisis cuenta siempre con las versiones adyacentes que van surgiendo de cada posibilidad de relato y que entre más se puedan compartir, más puedan tener lugar en una relación con otro sin escandalizarse, que creo que además eso es, por ejemplo, lo potente del psicoanálisis. Yo siempre lo he dicho, uno poder ir a decirle a alguien todo lo que a uno le ocurre es muy potente porque pues, yo lo puedo insultar, lo puedo maltratar, después dile que lo quiero mucho y eso no se va a ofender. Muchas veces yo me callo algo frente al otro porque lo voy a herir, esto que esta persona va a interpretar como terrible, yo sé que no es tan terrible, pues, ¿qué pasa? Yo digo, no, se va a enojar, se va a sentir triste, yo no quiero que se sienta triste, yo soy bueno, entonces ahí me callo. Y como me callo, entonces empiezan a proliferar esas otras versiones en la oscuridad, ¿cierto? Y creo que eso es lo que se llama el inconsciente, esas versiones que van quedando ahí, que no logran entrar en el diálogo con el otro. Sí, yo quería decir algo ahora sí sobre esto que planteas, Pablo. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿quiénes de acá han tenido alguna experiencia con algún familiar que haya tenido demencia senil? Quizás ninguno. ¿Sí? ¿Tú? Bueno, vamos a ver si tuviste esa misma experiencia. Yo he tenido dos experiencias, una con mi abuela paterna y otra con mi papá. Con mi abuela materna. ¿Ah? Yo con mi abuela materna también. Con tu abuela materna. Bueno, fue muy teso porque una vez yo estaba en la casa con mi abuela, volvió el día, abuela, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? Bien, mijo, bien. Por aquí vino a visitarme Marco. Les estoy contando esta historia más o menos del 2007. Y yo así no jodas, que te vino a visitar mi abuelo, que se murió en el 95. Y ella estaba absolutamente feliz con esa visita. Y pues ahora como que lo decís, yo recuerdo que siendo ella, digamos ya muy anciana, mi nivel de tolerancia con eso fue muy alto. Primero me asusté, ahora es como así. Y luego que se había reunido con otro familiar que también estaba muerto, pero ella vivía, digamos, como en esa propia ficción. Más de eso lo que me pasó con mi papá luego, y es que con él yo estuve presente en todo el proceso de deterioro cognitivo propio de su edad, y era muy teso porque una vez estábamos comiendo unas alitas por ahí en Laureles, cuando empieza a sonreír, cuando ve llegando a unas personas que trabajan en Rappi, y era sonriendo y feliz, y así como orgulloso. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que tu abuelo sí fue muy teso en crear esa empresa. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que mi abuelo creó Rappi? Es que sí. Él la creó hace como 20 años. Y mira, y siguen trabajando ahí. Eso es una máquina de hacer plata de Rappi. Y entonces, como yo estuve presente en todo ese deterioro, recuerdo muy bien, no sé si a ti te pasó, pero que a uno al principio le da como fastidio y rabia. Uno es como, es que eso no fue así, es que eso fue de otro modo. Pues mi abuelo está muerto en el 95, ¿qué iba a saber de Rappi, hombre? Eso es imposible. Pero poco a poco, claro, uno va entendiendo, y yo nunca he leído, no sé si vos, pues algún trabajo que aborde esta cuestión de la demencia desde el psicoanálisis, porque me parece muy interesante toda la ficción que se crea alrededor de esos momentos, al punto en que ellos fácilmente pueden estar en 1980 y estamos ahorita en el 2025, ¿cierto? Es decir, como esa ficción
y creo que en el proceso de la demencia se vive con mucha fuerza. No sé, Pablo, vos cómo la viviste y nos querés contar ahí también con tu abuela. Yo creo que alguna vez lo hablaba con vos y era que a mí me impresionaba mucho que ella vivía en variedad de tiempos simultáneos, pues que empezaba a contar historias de cuando era niña y había algo fundamental, pues siempre regresaba a un recuerdo de una niña que estaba montada en algún lugar, pues ya como al final pues de su deterioro, siempre era, bajen esa niña de ahí, bajen esa niña de ahí, bajen esa niña de ahí, dígale a mi papá. Entonces uno sabía que era niña porque estaba vivo el papá, estaba viva su tía, pero al momentico decía, por favor dígale a Luis, que era mi abuelo, que también ya estaba muerto. Entonces eran muchos tiempos en los que estaba viviendo ahí, ¿cierto? Entonces no era como, no pasaba como por una validación de una vaina de una validación de la verosimilitud, pues como de yo estoy en este punto y entonces si estas dos historias conviven, no son verdad, sino el relato es el relato entero de mi vida y se me apagó algo del tiempo, pues es el tiempo como cronológico ya no existe y eso me parecía bello de cierta forma y en algún momento, porque también pasé por como por la preocupación y la rabia y la desesperación y cierta impotencia de no me puedo, pues ya no puedo relacionarme como me relacionaba antes con mi abuela y ya no es ciertamente la abuela con la que podía relacionarme de esa forma, pero me pareció ciertamente bello es porque antes era toda ella, pues era todo su relato o todos sus relatos ahí conviviendo y supongo que unos relatos que eran muy importantes en su vida y que fueron aflorando en ese momento porque ya no había tanta vergüenza, porque no sabía bien con quién estaba hablando, porque ya otras cosas se fueron perdiendo y esos quedaron muy vividos. La niña que estaba ahí montada, el abuelo que se fue de viaje y cuando vuelve el abuelo, el regalo que le dio el abuelo, y eso me parecía bello, pues, y me parecía que tenía mucho parentesco con la ficción, pues, con el cine, con la literatura, y era esta transgresión del tiempo, también es una construcción poética, y en esta media hora que estuvimos hablando, mi abuela y yo, hay un relato de toda su vida y de cómo, y de las cosas que realmente la impactaron y la conmovieron y la entristecieron y demás. Uh-huh. Ahí, pero sí, fue similar. Y creo que otra experiencia que quizás a propósito de tu pregunta, porque la tengo acá como lo de la confianza, es que no sé si ustedes tuvieron o fueron el muchacho del colegio, la muchacha del colegio que se inventaba las historias, ¿cierto? Que no, que estuve en no sé qué haciendo tal cosa y todas son historias pues como así súper megalomaníacas y como que nuestro nivel de tolerancia con eso sí se reduce mucho cuando descubrimos que algo de ese relato no tiene un soporte. Entonces, pues me llama la atención por lo que decís, por lo de la confianza, porque en cierta medida hay ciertos contextos en los cuales nosotros nos damos la licencia de poder mentir y no pasa nada, pero creo que sí es importante señalar como esa búsqueda y esa garantía de verdad justamente para poder generar ese lazo y ese vínculo con el otro. Es decir, si yo no confío en tu relato, muy difícil que se pueda establecer algo. Yo no he tenido experiencias con la demencia, pero me hicieron acordar de un libro que se llama La biblioteca en llamas. No recuerdo la autora en este momento, pero es una historia real de que la biblioteca de Los Ángeles... si fue real. Bien, gracias por la acotación. Al parecer hay un consenso que dice que algo de eso ocurrió. Pero el asunto es que la biblioteca de Los Ángeles se quema. Hay un sospechoso de que quizá quemó la biblioteca de Los Ángeles, porque el tipo salió y dijo, yo quemé la biblioteca de Los Ángeles. Pero cuando la policía va a indagar, resulta que todos lo conocían como un mitómano. Y entonces, en la primera declaración, dice, sí, yo la quemé porque a mí me gusta quemar cosas. La segunda declaración es, no, yo no la iba a quemar, sino que se me cayó un encendedor y eso se prendió. Y todas las versiones fueron diferentes hasta el punto que dijeron, él es inocente.
Él en todas decía, yo soy culpable, yo la quemé, contaba y contaba y contó tantas versiones que dijeron, pues, es un tipo que dice mentiras. Y como dice mentiras, pues, no pudo haber quemado la Biblioteca de Los Ángeles, o si la quemó, no importa, no lo vamos a condenar por mentiroso. Estrategias. Sí, por si alguna vez van a cometer un crimen, no se empeñen en la verdad, insistan en la mentira, porque no había manera, como no había un relato único sobre el cual comparar inconsistencias, faltas de verosimilitud, no hay medida, y como no hay medida, esa palabra cae en el vacío. ¿Qué se hace con una palabra que no tiene medida? Porque creo que la verdad nos sirve es como medida común para vincularnos con otros. Más allá de si el hecho ocurrió o no ocurrió, cuando uno lee, por ejemplo, sobre los juicios de la Inquisición, uno hoy en día, pues que machismo, una intolerancia, pero además eran gente tratando de verificar si el relato, que es Dios, era cierto o era el diablo, ¿cierto? Si a mí alguien me habla en la cabeza y me dice, tú estás para cosas grandes, una cosa es que eso sea Dios y otra cosa es que sea el diablo. ¿Y cómo lo verifico si el diablo me puede decir que es Dios? Entonces, hay todo un lío. Entonces, la que creemos que es el diablo, pues quémenla, porque nos enreda mucho nuestra versión única, que es muy importante sostener esa versión para confiar en el otro. Yo quiero leerles es un fragmentazo, es un poco largo, pero ténganme fe. Dice así: la verdad es una categoría que se suspende mientras se vive. Sí, es ilusorio ir tras ella, una pérdida de tiempo y una fuente de conflictos, una estupidez. Y sin embargo no podemos no hacerlo. O mejor dicho, no podemos evitar preguntarnos por ella, al tener la seguridad de que existe, de que se halla en un lugar y en un tiempo a los que no podemos acceder. Yo sé que lo más probable es que nunca sepa a ciencia cierta si este amigo hizo o no hizo lo que ahora me han contado que hizo. Pero también sé que una de dos, o más bien de tres, o lo hizo, o no lo hizo, o la cosa fue a medias, no tan negra como me la han pintado, ni tan blanca como me la relataría él, hermoso. Que yo esté condenado a no averiguarla, escuche pues David, no significa que no haya una verdad. Lo peor es que a estas alturas hasta el interesado puede desconocerla. Cuando han pasado muchos años o incluso no tantos, la gente se cuenta los hechos como le conviene y llega a creerse su propia versión, su distorsión. Con frecuencia llega a borrarlos, los ahuyenta, los sopla como a un vilano, se convence de que no ocurrieron o de que parte en ellos fue distinta de cómo fue. Hay casos de sincero olvido o de honrada tergiversación, en los que quien miente no miente o no miente a conciencia. Ni siquiera el autor de un hecho es capaz de sacarnos de duda en ocasiones, mira tan bello con lo que estás diciendo. Simplemente ya no está facultado para contar la verdad. Ha logrado que se la difumine, no la recuerda, la confunde o directamente la ignora. Y no obstante, la hay. Eso no quita para que la haya. Algo ocurrió o no ocurrió. Y si ocurrió fue de determinada manera, fue así como tuvo lugar. Fíjate en esa expresión, tener lugar, que utilizamos como sinónimo de suceder, de acontecer. Es curiosamente adecuada y exacto, porque eso es lo que le pasa a la verdad, que tiene un lugar y en él se queda, y tiene un tiempo y en él se queda también. Se queda encerrada en ellos y no hay forma de reabrirlos, ni a uno ni a otro podemos viajar para echarle un vistazo a su contenido. Solo nos restan tanteos y aproximaciones, nada más que circundarla e intentar discernirla a distancia o a través de velos y nieblas, en vano. Es una tontería malgastar la vida en eso. Y aún así. Javier Marías, así empieza lo malo, por si acaso. Con esto quisiera también decir algo para apoyar pues el asunto de que la verdad existe. Hay un autor, a mí me parece muy interesante la lógica, y hay un autor brillante que se llama Frege, donde él tiene un texto que se llama Sentido y Referencia, sobre sentido y referencia. Y ahí él trata de pensar cuál es la referencia cuando yo digo algo, ¿cierto? Si yo digo silla, pues la referencia se supone que es el objeto silla, pero él ve que se va complicando porque casi nunca uno
por una palabra refiere a un objeto, sino que puede referir muchos, y cuando es en una oración, la cosa se vuelve más densa todavía. Y él dice, finalmente, la referencia de todo dicho es su valor de verdad. No son las cosas, no es si pasó o no pasó, sino si yo le asigno verdad o falsedad. O sea, todo se apoya sobre si yo creo que eso es verdadero o es falso, y todas las consecuencias que se desprenden de que yo crea que eso es verdadero o falso. Ya que estamos hablando tanto de literatura, hay un texto muy bello de Saramago que se llama Historia del Cerco de Lisboa, donde se trata de un traductor que lo ponen a traducir una obra y a él se le ocurre cambiar en la traducción algo que sí pasó, ponerle un no. No pasó tal cosa y cambia toda la historia. O sea, porque le toca empezar a reescribir y reescribir y reescribir por haber dicho que no. Para que sea lógico, verosímil y consistente. Entonces, si cambiamos el valor de verdad de algo, nos toca reescribir toda la historia. Por eso es que se vuelve difícil tocar un recuerdo, porque si yo voy a tocar el valor de verdad de ese recuerdo, tengo que tocar la historia entera de un sujeto quizás. Todo esto está bellísimo, tenemos que ir cerrando, pero quisiera que abriéramos un momento la conversación como al público y que ustedes eligieran cuándo cierra con el cierre psicoanalítico, dejemos ahí. Quisiera que, pues, si alguien tiene preguntas o comentarios o quisiera que ahondaran más en algo, voy a pasar por favor. Porque estaba pensando cuando traes el caso de Dora, que hablas de la insinceridad, entonces intentando entender a Lacan, pues como si fuera posible, hay una parte como que dice que lo real es lo que se abstrae de la realidad, lo que se logra como retirar, voy a decir. Entonces esa falta de sinceridad a la que te refieres, no sé, o lo que entendí, puede ser lo que se abstrae de la narración de la realidad y está más cerca de lo real. Pero entonces sigue siendo alucinada también, o sea, es tan alucinado como la realidad. Esa es. Bueno, la primera conferencia a la que yo fui de psicoanálisis fue en la UPB. Y yo recuerdo que entré y empecé a escuchar a estos psicoanalistas encumbrados hablando de fantasmas. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Cierto? Creo que para tu pregunta nos puede servir mucho el concepto de fantasma, que es amplísimo pues en el psicoanálisis. Solamente voy a traer acá pues como algo muy preciso. Y es que, digamos que hablándolo en términos también como de la ficción, la forma en la que yo entiendo el concepto de fantasma es justamente por la vía de esa ficción íntima con la que podemos llenar esas lagunas de incertidumbre y vacíos asociados a cómo nosotros nos ubicamos con respecto al otro y cómo de algún modo respondemos al enigma de ese deseo del otro. Entonces, de algún modo desde niños, y eso cómo lo podemos ver, pues como para que no suene tan abstracto, si yo les preguntara a ustedes quiénes son ustedes o qué representan ustedes para sus padres, seguramente sería una forma de evocar su fantasma, de decirle, hable pues, ¿cierto? Porque seguramente a partir de ahí empezaría el relato. Entonces yo fui un accidente para mi mamá. O yo fui un objetivo cumplido para mi padre. Eso habla justamente de cómo nos vamos vinculando y vamos creando ese relato para nosotros, pero eso lo hacemos justamente también con lo que parte de ese otro y de los gestos, los silencios, las palabras de ese otro, que es lo que se reconstruye muchas veces en análisis. Ese fantasma, entonces, deriva en una posición subjetiva frente al otro y frente a uno mismo. Entonces, cuando Freud plantea esto, digamos que está planteando que para ese fantasma, de algún modo habría unos relatos o unos hechos o unos dichos que
encajan más con mi forma de pensarme y de pensarme en relación al otro. Entonces, por eso se aplicaría la censura para todos aquellas formas de pensarme distintas. Como lo decía ahorita David, todo el relato que descuadre lo que yo quiero decir que soy, lo rechazaré, ¿cierto? Desconociendo que muchas veces es parte del conflicto psíquico, uno puede ser algo o querer algo y a la vez su contrario, ¿cierto? Entonces, con lo de Lacan se pone más complejo el asunto porque, digamos que también es mi forma de entenderlo, pues es mi comprensión, la realidad está más del lado entonces de lo discursivo, de lo que pasa por la vía del significante, del relato y de la ficción, en donde, por ejemplo, vamos a ver algo muy importante que nos enseña la clínica. Muchas veces tú llegas diciendo, es que yo soy tímida, y tú empiezas a hablar de tu timidez y te vas dando cuenta de que tu mamá decía también ser tímida. Y te vas dando cuenta entonces de que esa realidad que tú considerabas como íntima y única realmente hace parte del relato también de otros. Y que muchas veces te has pensado a ti pensando que es un relato único que te describe, más bien te estás pensando con los significantes de otros. Entonces, lo real, digamos, es todo un tema en Lacan, pero digamos que sería lo que de algún modo queda excluido del relato y que, sin embargo, sigue teniendo sus incidencias en él, ¿cierto? Entonces, eso real es lo que no se integra plenamente en el orden del discurso, pero insiste. ¿Qué podríamos ver con respecto a esta insinceridad? Que se puede llevar a un punto en el que en un análisis llega a un momento en donde no todo puede decirse. Y ahí es donde palpamos lo real. Yo ya le puedo dar muchas vueltas a la historia, pero hay algo que ya es indecible, porque la palabra no lo alcanza, lo simbólico ni lo imaginario logran captarlo completamente. Así creo que lo podríamos pensar. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Del ejercicio que usted propuso ahora, de que cuando alguien llega a su consultorio, lo que usted le propone como psicoanalista es libérese, haga una catarsis. O sea, no tiene que empezar por algún lugar, simplemente qué está pensando, qué está sintiendo. Y a mí se me ocurre en este momento recordar un libro de alta densidad llamado La lógica del sentido de Quetelet, que nos pone en la vida a entender cada uno por qué vive las experiencias como las vive, ¿cierto? Es lo que a usted lo lleva a enrutarse por el camino que toma. ¿Cuál es su lógica? ¿Y por qué tiene ese sentido? Entonces, para ponerlo en la vía del psicoanálisis, el malestar en la cultura es la que no nos permite, retomando la obra de Freud, es avanzar en ese sentido, porque la cultura es un acto de dificultad constante. Siempre estamos luchando y en contravía de algo. Es muy curioso entender a veces las horas pico de una ciudad. Yo lo viví ahorita cuando venía hacia acá. Resulta que el viaje de hoy fue más difícil de la cuenta, porque hubo un accidente de una moto y ya saben lo que ocurre cuando estamos pues, en la ciudad a las 6 de la tarde. Y escuchaba al taxista en una riña con la persona que estaba al lado, pues en la vía conduciendo, y dije, este señor se está desquitando de esta niña por algún motivo, ¿cierto? O sea, todos asistimos a un síntoma cuando la cultura nos pone la barrera para poder cumplir con el sentido. Entonces, retomando a Hobbes, quien expresa que el leviatán es lo que nos permite ser cultura, o sea, ese monstruo que nos detiene para no acabar con todo y terminar en tragedia constante, y es, el hombre realmente sí es malo y la sociedad lo empeora, o en contraposición a Rousseau, el hombre es bueno y la sociedad es la que realmente lo daña. Sí, entonces, para concluir mi intervención, me gustaría retomar a Roland Barthes, quien propone que para encontrar el deseo hay que terminar con él a veces, ¿cierto? Hay que ponerle un límite. Basta con encontrar aquello que vos puedas interrumpir en tu deseo para que tome un sentido, ¿cierto? Si el deseo es cumplirlo constantemente, pierde como su lógica. Porque si yo cumplo todos los días con lo que quiero, realmente como que se desvirtúa el gusto por ello, ¿de acuerdo? Bueno, quiero dejar ahí para no usar el tiempo. No, muchas gracias. Creo que un punto ahí para asociarlo con la otra pregunta, porque creo que el fantasma tiene mucho que ver justamente con nuestra interpretación más recurrente.
a mí en estos días me ocurría como una frase como aquel que teme tropezarse cuando camina no ve más que piedras por todos lados, que es muy paradójico, en el sentido como de yo no quisiera que me pasara eso y no hago más que pensar en eso, ¿cierto? O no dejo de encontrarme justamente con lo mismo. Entonces nos sirve porque de algún modo también es casi como un filtro interpretativo de la realidad y de esa relación con el otro. Entonces creo que viene pues al lugar este asunto de cómo el fantasma también permite una articulación y un posicionamiento subjetivo, y bien puede ser enfermizo. Habrá que ver qué de lo que se deriva de esas formas de interpretación prevalentes son los que nos llevan al sufrimiento. Hay algo o cuáles son las que nos pueden dar otro lugar, inclusive en la cultura, ¿cierto? Porque creo que en el psicoanálisis algo se hace también en esa relación con la prohibición cultural y con la restricción de goce que necesariamente implica. Pues no sé si es una pregunta. Perdí la memoria hace un año y después hace como un mes. Entonces estoy como que todavía en corto. Los recuerdos me llegan como en pantallazos, puras imágenes, y siempre que voy al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, él es feliz porque yo le cuento diferentes relatos de la misma historia. Pues, o sea, es un recuerdo que llega de diferentes formas. No se sabe cuál es el real. Por ejemplo, llegué y dije, ay, me encantó que recordé que te regalé este libro y escribí tal cosa. Y él me contestó, no, yo te regalé el libro y yo fui el que escribí esto. Pero yo, te juro, yo lo tengo como que fui yo. Siempre pasan cosas así, entonces mi pregunta ya sería, puede que en algún momento mis recuerdos vuelvan a ser, no sé, reales, pues los que eran, o voy a tener una construcción cada vez, pues no sé, como cada vez que recuerde algo, ya no sé si es verdad o es mentira, o lo estoy creando en el camino, estoy como ahí. Es como, no sé si es una pregunta o qué es. Una angustia. No sé si esa es una de las 36 situaciones dramáticas. Es interesante. Pues obviamente, siendo como muy respetuoso con esto, no podemos decir qué es lo que ocurre allí, ni cuáles son las causas de esas pérdidas de memoria, porque creo que cuando además hay afectaciones directamente en el cerebro, si un golpe, una caída, es una cosa diferente, así fue porque vi algo y de la nada eso implicó los olvidos. Pero con eso que decías, a mí me parece importante quizá destacar una función de la memoria que no hablamos ahora, y es que pues yo soy yo en la medida en que me repito, ¿cierto? O sea, que si yo hago lo mismo mañana, mis recuerdos son lo mismo mañana, puedo decir que soy yo. Si yo no tengo esos recuerdos para trazarme una línea de conducta, es difícil pensar que quién soy yo, ¿cierto? Si yo hoy soy el que recibió el libro, mañana soy el que lo dio, mañana no hubo libro, me complico porque ¿dónde estoy yo en toda la escena? Porque mira que lo que estás contando es como que hay cambios en el lugar del yo. Una vez soy el que recibe, otra vez soy el que da, y quizá desde el psicoanálisis algo de todo lo que se podría hacer allí es intentar que haya un yo, ¿cierto? A veces uno como psicoanalista va en contra, va a abrir, pero también es importante que haya un relato central para tratar de generar disidencias respecto a eso y ver si desde ahí se pueden generar los recuerdos del anterior yo, digámoslo de esa manera, y que vayan teniendo lugar. Porque si no pasa lo que decíamos ahora, con la mentira de, entonces una vez lo quemé, otra vez lo quemé de tal manera, siempre cambia, entonces como no hay línea de base, se vuelve muy difícil, y quizá en la medida en que transcurra el tiempo y pueda aparecer una línea de base, contrastando con esa línea de base puedan aparecer disidencias, formas de generar un relato más único. Pero eso sí, como decía ahora Juan David, pues dependerá de el ritmo que se le pueda poner, de cuál es la causa de lo que ocurrió, me parece, ¿cierto? No sé si tenés algo para decir ahí. Sí, quizás no sé qué tanto bien vaya a hacer lo que voy a decir, pues advierto. Pero es una frase que me gustó mucho, que dijo un profesor alguna vez en el pregrado que
decía, nunca vamos a saber qué olvidamos. Nunca lo vamos a saber. Y me parece que es una experiencia, no sé si han tenido, pero es como muy deslumbrante. Cuando uno va por ahí por la calle y de un momento a otro llega un olor y uno se va como hasta los 4 años o los 5 donde había un olor por allá en algún... Esa conexión entre olfato y recuerdo es algo que neurocientíficamente se ha estudiado mucho. No me voy a meter ahí pues porque sé que voy a decir una barbaridad, solamente digo, eso se ha comprobado. Pero él decía que entonces nunca sabemos qué hemos olvidado porque en la realidad efectiva algún detonante puede llevarnos a eso que ni siquiera contemplábamos. Es decir, la gran pregunta que uno tendría que hacerse ahí, pero no solamente por la situación que nos relatas, es si, por ejemplo, casi digo un lapsus, pero si el inconsciente olvida algo, o si todo lo que vivimos, los rostros que vemos, las canciones que escuchamos, las cosas que olemos, todo lo que vemos queda consignado en alguna parte y de un momento a otro ese rostro que pareció plenamente indiferente en la vida diurna, de un momento a otro 5 años después aparece en un sueño con un grado de significatividad que no tuvo en el momento. Entonces eso es lo apasionante, que quizás podamos pensar que no olvidamos nada, que eso está ahí, en ese sentido es susceptible de recuperación si evidentemente se encontraran los detonantes para poder restablecer el recuerdo. Ahora, también lo que dice David, por supuesto, creo que de lo que Freud se ocupa es de las formaciones del inconsciente en un escenario de digamos, una estructura cerebral sana, en el sentido de que si uno tiene algún accidente cerebrovascular, algún trauma cráneoencefálico, pues por supuesto se van a dañar las estructuras de soporte. Hay un libro muy chévere que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de muchos casos vinculados con la neurología, donde todo esto cambiaba radicalmente luego de un accidente, al punto de que evidentemente él decía como, ¿dónde está mi zapato? ¿Dónde está mi zapato? Y él tenía el zapato, es decir, se le olvidaba que estaba viendo su zapato y luego va y entonces coge a la mujer que lo acompañaba en la cita, intenta levantarla para ponérsela como sombrero, ¿cierto? Porque ya olvidó el significado de cada uno de esos objetos o de personas. Entonces, bueno, vamos a ver qué surge ahí. Y dejemos ahí. Y dejemos ahí, sí, sí. Bueno, una vez hablando con ustedes, no me acuerdo pues ya que terminamos la conversación, no le tenemos que decir relato, estábamos contando algún chisme y terminamos diciendo de chisme como el pasado también siempre es incierto, el pasado también siempre es incertidumbre, que creo que eso acaba bien con lo que estabas hablando ahorita. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias Juan y David. Los pueden seguir en Psicoanálisis para No Todos y queda la invitación muy abierta. Caído del Zarzo es un espacio mensual. Próximo es el 6 de mayo, va a ser con Javier Peña de Grandes Infelices. No va a ser en este espacio, literal se va a caer del Zarzo y va a ser en la capilla aquí abajo en el claustro, entonces están muy invitados y muchísimas gracias. A veces es difícil como sostener estas conversaciones a partir de una pregunta boba y de hecho no empezamos la conversación a partir de ella porque la conversación se habría podido acabar muy simple diciendo nos inventamos los recuerdos, sí, fin de la conversación. Entonces muchísimas gracias por estar hoy acá y muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias Pablo y gracias a ustedes. Psicoanálisis para no todos.